El ingreso de las compañías de network marketing a lo que llamamos el bloque asiático, la incursión de las compañías más grandes del mundo a países como Japón, Singapur, Tailandia, Malasia, China, India, todo lo que es este bloque asiático tan importante, no solo en la economía tradicional, que han presentado unos ascensos impresionantes en la economía capitalista, sino cuando la industria del network marketing, cuando las primeras compañías ingresan allí, hay un abrazo entre su cultura y la idea de network marketing. Y en los países que llamamos bloque asiático, en todo este enorme conglomerado humano es donde se genera la mayor facturación de las compañías de network marketing más grandes del mundo. La gran pregunta es, ¿por qué ese crecimiento tan explosivo versus el crecimiento de Occidente, que comprende Estados Unidos, básicamente Europa y los países latinoamericanos, que dentro de otras cosas nos explica por la aparente pobreza de América Latina, porque Estados Unidos es muy rico y Europa también es muy rico, pero tanto en Europa, Estados Unidos y América Latina vemos unos crecimientos que son muy similares en el network marketing. Sin embargo, los tres continentes presentan condiciones económicas muy distintas de riqueza y de pobreza. En Asia, en cambio, se presenta un crecimiento explosivamente agresivo, un crecimiento increíble, y eso se viene presentando desde que ingresan las primeras compañías a ese bloque asiático. ¿Qué pasa en Asia que no pasa en América Latina? Y entender eso nos hace a nosotros entender cómo funciona la industria. Entender ese fenómeno nos hace entender cómo funciona la industria del network marketing, porque si no entendemos eso, hacemos unas comparaciones muy olímpicas en cuanto a crecimiento de unos continentes y de otros. Lo que creemos que pasa, y la obra de Charles King de hecho lo identifica, es que hay una conexión enorme entre la perfección de la idea de network marketing y los ideales y los anhelos y la espiritualidad y la inteligencia empresarial asiática y la idea de network marketing. Es decir, estamos enfrente de culturas que trabajan en equipo, estamos enfrente de culturas que tienen una gran interacción en la comunicación, estamos en culturas que tienen un fuerte arraigo familiar y cultural, estamos en culturas cohesionadas muchísimo, incluso de manera política y social. Estamos enfrente de culturas que comparten valores muy comunes, estamos enfrente de culturas muy distintas a las occidentales. Y eso hace que la creación de negocios en los países asiáticos haya sido de manera distinta y de manera atronantemente explosiva. Claro, yo alguna vez observé a personas que dirigen compañías de network marketing diciendo pues que era muy importante emular el crecimiento asiático, y a veces yo veo a personas tratando de traer las formas de trabajo asiáticas a Latinoamérica, y el problema no es ese, son culturas absolutamente distintas, y eso hace, yo siempre lo ilustro con un ejemplo. Mientras Corea del Sur hace Samsung Galaxy y hace chips para microcomputadores y hace piezas para naves espaciales y hace autos fantásticos, y mientras Corea del Sur generan pues elementos para cirugías de alto nivel, en los países latinoamericanos estamos haciendo jugo de frutas, estamos haciendo empanadas y estamos haciendo arepas con todo. Es decir, estamos en otro hilo de la economía. Nosotros somos otra cultura, los latinos somos otra cultura, mientras en Corea del Sur y mientras en Asia y Japón se trabaja muchísimo con intercomunicación, con solidaridad y trabajo en equipo. En América Latina y en Occidente somos individualistas y somos egoístas, muy egoístas en cuanto a la relación con otro, y las comunicaciones son de verdad agresivas, y si no, pues miren los congresos de nuestros países y miren la forma como se dirigen los periodistas, sin respeto muchas veces por sus dirigentes, y también los dirigentes con la prensa.
pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una agresividad impresionante en la forma como nos comunicamos y también tenemos muchísimos síndromes de violencia mucho más punzantes que lo que ocurre en la mayoría de países asiáticos, pero la forma como trabajamos con otros es muy distinta y por eso allá tenemos unos rendimientos y una facturación que es natural con su cultura, que es natural con su desarrollo, y nosotros tenemos otro comportamiento. Por eso es tan importante que en América Latina, en Occidente, la educación es determinante, porque mientras allá el no es no y el sí es sí, entre nosotros el no es sí y el no es sí. Es decir, para nosotros la palabra no tiene el valor que tienen para muchas culturas asiáticas. Nosotros el compromiso es distinto, nosotros necesitamos otro tipo de educación. Pero lo que hemos comprobado es que a medida que educamos a las personas, a medida que leemos libros, a medida que nos asociamos, a medida que comprendemos los valores empresariales que llevan hacia el éxito en cualquier tipo de actividad humana, a medida que abrazamos esos principios empezamos a tener éxito. Eso quiere decir que a medida que cambiamos la cultura, empezamos a tener los mismos resultados, y eso fue mi caso y ese fue el caso de la organización que yo construí. A medida que impactábamos con educación, facturábamos más. A medida que impactábamos con educación, teníamos más resultados. Caída esa educación, no más resultados. Es decir, hemos observado que los países entre nosotros crecen a medida que hay crecimiento educativo. Una vez decrece el énfasis en la educación, decrece también la facturación. Es decir, necesitamos educación para cambiar. Pero eso no es válido solo en la industria del network marketing, eso es válido en lo tradicional. ¿Por qué hay tan pocos empresarios? ¿Por qué no tenemos patentes? ¿Por qué hay tan pocos inventos en América Latina? ¿Y por qué hay tan poco desarrollo empresarial? Porque necesitamos educación, porque necesitamos ser más competitivos, porque necesitamos desarrollar más talento y más habilidades blandas, porque necesitamos una nueva educación para cambiar, para ser más prósperos y para aprovechar nuestros recursos naturales. Y por eso ustedes observan que en América Latina, en general Occidente, pero sobre todo en América Latina, encontramos países demasiado ricos en recursos naturales, pero pobres en los seres humanos. Encontramos países llenos de recursos naturales, como el caso de Colombia, de Brasil, y casos de la mayoría de países latinoamericanos que contamos con los más altos depósitos de recursos naturales, de biodiversidad, pero habitados por pobres, por personas que solamente levantan dólares diarios para sobrevivir, para comer. ¿Cómo te explicas eso? Es un problema cultural, es un problema educativo, es un problema de desarrollo humano. Y cuando inyectamos educación en el network marketing, facturamos, crecemos, obtenemos más rendimientos, obtenemos más líderes. Y por eso yo nunca acepto las comparaciones entre Asia, entre los resultados de Asia y los resultados de América Latina. Por eso nosotros el día que nosotros eduquemos mejor a nuestra gente, el día que nosotros cambiemos la cultura, el día que nosotros cambiemos la forma de pensar, ese día habrá mucho más rendimiento también en la industria del network marketing, pero más rendimiento también en la industria tradicional, pero más inventos, pero más patentes, pero más ética también en la política y más líderes comprometidos con el desarrollo. Es un problema educativo. Cuando nuestros políticos roban, es un problema cultural, es un problema educativo. Una persona educada yo creo que es incapaz de robar. Una persona que sea educada emocionalmente, una persona que sea educada espiritualmente, una persona que comprenda los principios del éxito, yo creo que es imposible que un político que tenga ese tipo de educación sea capaz de robar. Pues nosotros estamos llenos de políticos ladrones, es porque eso no se logra con cárcel ni se logra con penas drásticas, se logra con educación. La forma como nosotros estamos educados es una forma muy diferente y eso nos marca un nivel cultural determinado. Por eso creemos mucho en la educación, por eso instamos a la educación, por eso nos gusta leer libros, por eso nos gusta ver los videos y por eso nos gusta oír audios y por eso nos gusta cambiar nuestra forma de pensar, porque la forma de pensar, cuando nos educamos nos volvemos más solidarios, cuando nos educamos nos damos cuenta del increíble negocio que significa servir a otros de manera natural. Cuando nos educamos nos damos cuenta que no hacemos esto solamente por ganar dinero, sino que ganamos dinero porque ayudamos a otro, y eso implica una nueva manera y profunda nueva manera de pensar.
Pues creo que los asiáticos y el éxito del bloque asiático dentro de la industria del network marketing, pero no solo sobre la industria del network marketing, sino sobre todo, si ustedes se dan cuenta, Corea del Sur es un impresionante país que conquista la economía mundial, pero Japón es capaz de ponerse en menos de 40 años en la cabeza de la economía mundial, casi al punto de pasar a los Estados Unidos en cabeza de la industria. Y ahora vemos a China compitiendo con Estados Unidos y siendo la mayor potencia productiva del mundo. Un país con más de 1.000 millones de habitantes y pese a todos sus problemas de pobreza es capaz de encabezar el campeonato mundial de producción y es capaz de mover la balanza comercial del mundo porque estamos enfrente de otra cultura, pero encontramos a países que son muy pequeños, Corea del Sur con un descomunal crecimiento y pequeñitas islas que son capaces de competirle al mundo entero. Es porque estamos enfrente de seres humanos educados de una manera diferente y eso explica cuando nos preguntan de manera ingenua por qué se factura más en Corea y por qué se factura más en Japón y por qué se factura más en China y en los países asiáticos. Es por eso, porque nosotros lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ser productivos, nuestra forma de ser solidarios, nuestra forma de trabajar en equipo, nuestra forma de concebir el mundo y a los demás.